Segunda de Timoteo, y le hemos llamado a esta serie de estudios, se llama Pasando la Antorcha, porque esta es la última carta que el apóstol Pablo le escribe, de hecho ya no escribe más de esta carta, y se le escribe a quien llama él mi hijo en la fe. Se le escribe a Timoteo, quien había dejado como su representante, algunos piensan que como pastor en la iglesia de Éfeso, y le da las últimas instrucciones, y en sus últimos momentos el apóstol Pablo quiere animar a este joven y animarte a ti y a mí para que encendamos la fe y para que encendamos esa antorcha de la fe y para que la pasemos a la siguiente generación. ¿Alguna vez usted ha visto cómo llevan las antorchas olímpicas los atletas? ¿Verdad? Van corriendo y eligen atletas reconocidos para que llevan esa antorcha y la llevan corriendo y la llevan arriba y van corriendo por alguna distancia ya determinada para entregársela a otro para que ese continúe la carrera hasta el próximo lugar donde va a ser la olimpiada. Y en cierta manera esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que en medio de la persecución que está pasando, en medio de las circunstancias tan difíciles, le dice Timoteo, enciende tu fe, y para nosotros nos dice a cada uno de nosotros, enciende tu fe y pasa la antorcha. A Pablo le urge que este joven Timoteo y que cada uno de nosotros hagamos esto de encender nuestra fe y de pasar la antorcha, porque Pablo, como les dije hace un momento, iba a morir y sabía que por las circunstancias que estaba pasando, y sabía que Timoteo se podía desanimar. Fíjese, el apóstol Pablo está preso y le dice a Timoteo, enciende tu fe y pasa la antorcha, porque hay algunos que están abandonando la fe, como son Figelo y Hemógenes. Le dice, algunos se han desviado de la sana doctrina, como son Himeneo y Fileto. Algunos tienen la mente depravada y tienen una fe falsa. Otros han amado al mundo más, como es Demas. Y algunos se dedican a causar mal a los siervos de Dios, como es Alejandro el Calderero. No se tocó Alejandro el que trabaja con el cobre, o dice la Reina Valera, el calderero. Pablo no se tocó el corazón de decir ten cuidado con estas personas. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Timoteo? Porque son los últimos tiempos y estas cosas van a suceder. Y Pablo le dice a Timoteo, y quiere asegurarse que Timoteo y que tú y yo y que cada creyente continúe fielmente pasando la antorcha a la siguiente generación. Y Pablo, y en esta carta, o sea que esta carta es para ti y esta carta es para mí, para que nosotros encendamos la fe y para que podamos pasar la antorcha. Ahora, Pablo le advierte lo que puede estorbar para pasar la antorcha. Y mire, en el verso 8 y en el verso 12, en el verso 8 del capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del evangelio. Timoteo, tú no vas a pasar la antorcha y tú no vas a encender tu fe si te avergüenzas del evangelio. Y en el verso 12 le dice, Timoteo, yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Así es que el mensaje de esta tarde, ¿sabe cómo se llama? Espero que no se le olvide. Se llama sinvergüenza. Sin vergüenza, no sin vergüenza de corrido, sino sin vergüenza. Es decir, no te avergüences. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1 versos 8 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que en este día tú quieres que cada uno de nosotros escuchemos. Y Padre, queremos pedir que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos y, Señor, que podamos escuchar tu voz. Padre, trabaja en nuestros corazones, porque tú sabes, Señor, que queremos endurecerlos. Señor, tú sabes que no queremos a veces abrir nuestros oídos. Tú sabes que el enemigo quiere mantenernos sin recibir esa bendición o esa salvación que tú nos quieres dar. Pero en el nombre de Jesús oramos para que este día tu Espíritu Santo toque en nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Sin vergüenza. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado en público por alguna razón? Un día estábamos en un campamento de jóvenes y yo era uno de los líderes, y ese día estábamos allá en una montaña y teníamos que ir al pueblo por provisiones, y fuimos y se nos ocurrió, pues ya que íbamos 2 o 3, ¿verdad?, del grupo de líderes a comprar provisiones, dijimos, ya que estamos aquí, pues vamos a desayunar en un restaurante. Entonces nos metimos a un restaurante muy elegante, el restaurante, pero pues yo iba en t-shirt, en shorts y en tenis y todo mugroso, despeinado, cuando todavía tenía cabello, estaba despeinado, ¿verdad? Y nosotros ahí esperando, ¿a qué horas vienen los meseros? Y todo bien elegante. Y de pronto que va llegando todo un grupo de una boda, todos bien elegantes. Y nosotros ahí en fachas, y uno se siente fuera del lugar y todo avergonzado. Seguramente alguna vez usted se ha sentido avergonzado. Pero ¿qué tal? ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado de ser cristiano? ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado de dar testimonio del Señor Jesucristo? Déjeme decirle, yo sí. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan que le dijeron al apóstol Pedro, tú eres de ellos, hasta tu forma de hablar te delata? ¿Y se acuerdan lo que dijo Pedro? Yo no lo conozco. 3 veces el apóstol Pedro, que caminó 3 años y medio con el Señor Jesús, que vio los milagros que el Señor Jesucristo, las sanidades que hizo, que vio cómo revivió a la hija de Jairo, que vio cómo resucitó al hijo de la viuda, que vio cómo alimentó a 5,000, que lo vio caminando encima del mar, que vio todas estas cosas. El apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo. Déjeme decirle, tal vez yo no lo he negado activamente como Pedro, diciendo yo no lo conozco, pero sí lo he negado muchas veces pasivamente. ¿A qué me refiero pasivamente? No he dado testimonio de Él. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo que nadie enciende una luz y la pone ¿dónde? Abajo de una mesa, ¿verdad? Sino que la luz se enciende y se pone ¿dónde? Arriba, para que alumbre a todos. Y el Señor Jesucristo nos dice a ti y a mí, tú eres la luz del mundo. Escucha, si tú y yo somos la luz del mundo, estamos viviendo en un mundo en tinieblas, y nosotros tenemos un mensaje de perdón y esperanza, un mensaje del amor de Dios para cada persona que está viviendo en tinieblas. Y a veces por vergüenza, ¿qué van a decir? Lo escondemos y no lo damos. El Señor está diciendo en este día, enciende tu fe, levanta la antorcha, sé una luz para este mundo en tinieblas y encárgate de pasar esta antorcha a la siguiente generación. ¿Cómo podemos vivir tú y yo una vida cristiana sin vergüenza? Mira lo que dice el verso 8, ahí al final del verso 8. Dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio según que el poder de Dios.
¿Cómo puedes vivir sin vergüenza la vida cristiana? En primer lugar, porque tienes el poder que viene de Dios. Tú y yo tenemos el poder que viene de Dios. Y Él está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences. Ahora, ¿a qué se puede referir cuando la palabra de Dios dice por tanto? Como ahí al principio del verso 8, por tanto, eso se está refiriendo a algo que acaba de decir. Entonces, por como acabo de decirte esto, entonces debes de hacer esto. Ahora, ese por tanto es muy importante para nosotros, porque se puede referir a dos cosas. La primera se puede referir al verso 7, donde le dice a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha, yo no sé, cada uno de nosotros, hablamos la semana pasada, tenemos nuestras batallas, ¿verdad? Tenemos nuestros enemigos que batallan contra nosotros cada día. Y yo no sé cuál sea tu enemigo, pero cada uno de nosotros tenemos uno. Tal vez este día tú estás batallando con inseguridad. Tú estás batallando con culpa. Tú tal vez estás batallando con ansiedad, tal vez estás batallando con temor, tal vez estás batallando con pornografía, tal vez con una adicción, tal vez tienes un pecado secreto escondido, el cual te tiene esclavizado, y el Señor te dice, por tanto, ¿qué? Porque Dios te ha dado un espíritu no de temor, no de timidez, sino un espíritu de poder para vencer a cualquier cosa que te esté atando al pasado. Miren, muchos de nosotros tenemos experiencias en el pasado que nos atan y que las mantenemos y nos mantienen y no nos dejan seguir adelante. Tenía un hermano en Cristo que había pasado por un divorcio como, 15 años atrás. No podía pasar la hoja. No podía pasar la hoja. Siempre le decía, ya pasa, eso ya pasó hace 15 años. No, pero pastor, si yo hubiera hecho esto, si ella hubiera hecho aquello, mira, eso ya no se puede arreglar. Ella ya se casó, ya tiene una familia. Eso ya no puede. No, pero pastor, si yo pudiera. Y todas las noches decía que no podía dormir por estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo que ya no podía arreglar. No podía pasar. ¿Cuántas veces nosotros no podemos pasar de un punto porque solamente estamos pasando en eso, cuando la palabra de Dios nos dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? O tal vez le está diciendo, por tanto, Timoteo, ¿se acuerda de las 4 P's, las 4 puntos que vimos la semana pasada? La promesa de la vida eterna, el poder, ¿cuál fue la segunda? Las personas que se interesan por ti, la fe no fingida y el poder del Espíritu Santo. Dice, por todas estas cosas, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Lo que le dice Pablo a Timoteo, en lugar de que te avergüences, Timoteo, miren lo que dice ahí, es increíble. Cuando yo leí esto dije, wow, es impresionante. Esto no es una enseñanza popular en nuestros días, y mucho menos en las iglesias. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En lugar de que te dé vergüenza, Timoteo, debes de hacer esto: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, en lugar de que te avergüences, Timoteo, participa de las aflicciones. El Espíritu Santo, Dios te da poder aún para poder participar, o aún para participar de las aflicciones. Y te digo, esta no es una enseñanza popular en nuestros días, y mucho menos en algunas iglesias donde te enseñan que Dios te quiere próspero, sano y quiere todo lo mejor para ti. Pero déjame decirte una cosa: en la Biblia encontramos que Dios se interesa por tu carácter, no por tu comodidad. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, y a veces nos tiene que meter en el crisol del fuego, y nos mete al fuego, y para que nuestra fe sea purificada, como dice el apóstol Pedro, para que tu fe sea purificada como por fuego. Pero déjame decirte una cosa: cada vez que Dios te pone en el fuego, Él pone su mano, porque Él te tiene en su mano. Y Él te está guardando y Él te está protegiendo para que tu fe sea purificada por fuego. Y recuerda, el Señor Jesucristo varias veces les dijo a sus discípulos: en el mundo van a padecer ¿qué?
aflicción. O sea que el Señor Jesucristo no engañó a nadie, no les dijo vengan a mí y no van a tener problema en su vida, todo se les va a arreglar, van a vivir en el paraíso, les voy a poner un condominio en Cancún y en lugar de tomar su cruz van a tomar su crucero. ¿Verdad que nunca dijo eso? El Señor Jesucristo dijo, toma tu cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué cree que sirve la cruz? Sino para ser crucificado. O sea que el Señor quiere que nosotros también padezcamos, pero escucha, los padecimientos siempre son para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y nosotros estamos viviendo en tiempos terribles donde se ridiculiza el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Te van a ridiculizar y se van a burlar de ti si crees que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿No es verdad? Ahora te dicen que qué anticuado, que eres un dinosaurio si crees ese tipo de cosas, ¿verdad? Si crees que solamente hay dos géneros, hombre y mujer, ahora te dicen que tienes la mente cerrada, ¿no es verdad? Y se burlan de ti porque tienes un bebé o porque alguien tiene un bebé en el vientre y tú dices que es un bebé y no es un tejido que se puede deshacer de él. La gente te dice que eres un arcaico y que te dicen tanta cosa y se burlan de ti porque crees que Jesucristo es Dios hecho carne y que Él es el único camino al Padre. Se van a burlar de ti. Si tú crees que debes esperarte para el matrimonio y guardarte puro para el matrimonio, ¿qué va a pasar? Se van a burlar de ti. A mí me pasó, yo tenía 19 años recién convertido y una vez me hicieron una propuesta, yo no sé si los amigos vinieron, ¿verdad? No es que yo me pareciera a Antonio Banderas, ni mucho menos, ¿no? Bueno, ¿quién es el de moda? Porque Antonio Banderas ya está dando el viejazo, yo no, así. Y entonces mi contestación fue: Dios hizo el matrimonio, el sexo para el matrimonio. Hubiera visto la burla que me hicieron por haber dicho que Dios hizo el sexo para el matrimonio y por no querer participar en lo que ellos estaban planeando. La gente se va a burlar y la Biblia dice: no te avergüences del evangelio. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 8:38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Así es que a veces nosotros pensamos que podemos avergonzarnos o que podemos esconder la antorcha o que podemos esconder la luz, pero el Señor Jesucristo dice: no, acuérdate, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, cuando tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo, también está el otro extremo. Yo creo que Dios me dio el Espíritu Santo para ser Superman o Superwoman, ¿no? O la Mujer Maravilla. Pero acuérdense que dice la palabra de Dios, Hechos 1:8, usted se lo sabe. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo para... ¿Y qué vamos a hacer? Y serán ¿qué? Testigos. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. No te avergüences, tenemos el poder para dar testimonio. Qué maravilloso es saber que Dios nos da ese poder y que también nos da ese poder no solamente para dar testimonio, sino participar de las aflicciones, sino también para cumplir el llamado de su propósito. Porque miren lo que dice ahí en el verso 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Déjame decirte algo maravilloso: Jesucristo te salvó y te llamó con un propósito. ¿Sabes que tú no eres un accidente en el universo? Dios te llamó y te dio un propósito que Él había establecido desde antes de la fundación
del mundo. Desde antes de los siglos, Dios ya te había conocido y ya Él te había, en su soberanía, ya te había llamado. Él tenía una cita maravillosa contigo para que tú le conocieras. Esta semana, en los 40 días de oración, hablamos acerca de Roberto. ¿Se acuerda de Roberto? Un hombre que leyó una cita que decía: Dios te pone en el lugar correcto, en el momento correcto. Aprovecha ese momento. Y cuando le leyó eso, se quedó pensando y estaba en un avión y de pronto dijo: Dios, si esto es verdad, que tú me pones en un lugar correcto, en el tiempo correcto, Señor, seguramente tienes un propósito para mí estar sentado aquí. Y ahí a su lado estaba una jovencita. Entonces volteó y le dijo a la jovencita: hola, ¿cómo estás? Y la muchachita estaba de una cara. ¿Ha visto a muchachitas enojadas? ¿No? De mal humor, que están ahí con la cara de que no quieren saber nada de nada. Bueno, Roberto se encontró con una de esas. Y entonces era muy fácil decir: ¿sabes qué? Yo no le voy a decir nada, ¿no? ¿Para qué me meto en problemas? Pero esa cita en su corazón le seguía tocando. Dios te puso en un lugar específico para algo, con un propósito específico. Entonces volteó y le dijo: mira, se ve que no estás pasando un buen día, pero si quieres, yo soy todo oídos, me puedes decir. Y de pronto la muchachita, que venía sumamente cargada por tantas cosas que había pasado, comienza a decirle todo lo que estaba pasando. Y le dijo: lo que pasa es que huí de mi casa. Me estoy yendo de mi casa, tengo 3 meses de embarazo, mi novio no quiere saber nada de mí ni del bebé y ya me dijo que él no se va a hacer cargo de nada. Le robé la tarjeta de crédito a mi papá y me estoy yendo a Las Vegas para hacerme un aborto. ¿Usted cree que Dios lo había puesto ahí con un propósito? Escucha, tú estás aquí el día de hoy escuchando este mensaje porque Dios tiene un propósito y te puso en este lugar con un propósito. Qué maravilloso es Dios. Él te conoce desde antes que fundara el mundo, antes de que surgiera la historia, antes de que creara todo. Ya Dios te tenía en su mente y Él tenía un propósito y un llamado para ti. Eso es impresionante, porque quiere decir que tú no eres un accidente, que tú eres valioso para Dios. Y dice ahí que el verso 10: para librarte, Jesucristo vino para librarnos de la muerte. Y la muerte, hay 3 tipos de muerte. La muerte espiritual. La muerte espiritual es la muerte de que todos nacemos muertos espiritualmente, ¿verdad? ¿Se acuerda de Efesios capítulo 2 que nos dice claramente que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Esa es la muerte espiritual. Todos nosotros, cuando nacemos por el pecado de Adán, todos nacemos muertos espiritualmente y Jesucristo es el que nos puede dar vida. Pero no solamente hay muerte espiritual, sino también está la muerte física. La muerte física sucede cuando el alma se separa del cuerpo. El alma y el espíritu se separan del cuerpo, en ese momento ya estás morido, o más bien muerto. Entonces, está la muerte física. ¿Sabe que la Biblia llama la muerte física la primera muerte? ¿Sabe por qué le llaman la primera muerte? ¿Por qué? Porque hay una segunda. Todos nosotros, si Jesucristo no viene antes, vamos a experimentar la primera muerte. Pero todo aquel que ha creído en Jesucristo, que quitó la muerte y trajo la vida, no va a experimentar la segunda muerte, porque la segunda muerte es la condenación eterna, separado de Dios. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a encontrar que hay una segunda muerte cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios va a juzgar a los vivos y a los vivos y a los muertos. Ya todos se murieron, ¿verdad? Ya estaban moridos, como dije hace un momento. Pero vamos a encontrar ahí en Apocalipsis 21 que todos los muertos van a comparecer delante del que está sentado en el trono. Y hay algo impresionante. La Biblia dice que se van a abrir los libros y el libro de la vida, y dice: y todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuche, cuando se abren estos libros y Dios juzga a las personas, los va a juzgar por sus obras. Ahí esos libros va a decir todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste. Pero después hay otro libro que se llama el libro de la vida.
Y si tu nombre está ahí, tú ya no vas a ser juzgado. Déjame preguntarte esta tarde, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sabes cómo escribes tu nombre en el libro de la vida? O más bien, ¿cómo Dios escribe tu nombre en el libro de la vida? Cuando tú crees lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo por ti en la cruz? Escucha, Él tomó todos mis pecados. Él sabía todos mis pecados, todos mis pensamientos, todo lo sabía Él. Y Él dijo: Alex, yo tomo todos tus pecados en mi cuerpo. Fue a la cruz y recibió el castigo que yo merecía. Esos clavos en sus manos, esos clavos en sus pies, esa corona de espina, esa golpiza que Él recibió, esos látigos. Yo los debía haber recibido por mi pecado, pero Él recibió el castigo de mis pecados. Y Él murió y derramó su sangre. Y con su sangre, como vimos esta mañana, la sangre es la que limpia todos los pecados. Y Jesucristo derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados. ¿Sabe qué quiere decir la palabra todos? En griego quiere decir todos. Wow, profundidad del griego, ¿verdad? Todos, no hay un solo pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Y cuando Él dice, Él vino a morir y a dar la vida, este día te puede dar la vida. Y cuando tú crees, entonces tu nombre, el Señor Jesucristo con su sangre, lo escribe en el libro de la vida. Y tú ya no vas a pasar por condenación, porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Así que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu propósito en la vida? La Biblia dice: Dios tiene un llamado y un propósito para ti. Escucha, ¿qué otro propósito hay más excelente y sublime que el llamado de Dios para ti? ¿Qué quieres? ¿Dinero? El diablo te lo da. ¿Fama? El diablo te la da. ¿Qué quieres? ¿Drogas? El diablo te la da. ¿Placer? El diablo te la da. ¿Sexo fuera del matrimonio? El diablo te la da, pero te lo va a cobrar muy caro, porque vas a pasar la eternidad separado de Dios. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo en la tentación? Todo esto te voy a dar, le dijo el diablo, si postrado me adoras. Y Jesucristo le dijo: al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Escucha, Dios me llamó y Dios te llamó para conocerlo, para adorarle y para servirle. ¿Qué mejor propósito tiene tu vida que ese? ¡Wow! Impresionante. Segundo lugar, no solamente puedes vivir una vida sin vergüenza porque tienes el poder que viene de Dios, sino además porque sabes que has creído en Jesucristo. Pablo se pone de ejemplo y en el verso 12 le dice a Timoteo, le dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Es decir, Pablo le está diciendo: Timoteo, ya te dije que sufre aflicciones. Y ahora, Timoteo, yo mismo estoy preso, yo mismo estoy padeciendo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Porque entonces, en segundo lugar, puedes vivir una vida sin vergüenza porque sabes que has creído en Jesucristo. Ahora, en el verso 9 a 11, Pablo está diciendo todas las cosas por las que Timoteo no se debe de avergonzar, y le da todas las razones. Como dije hace un momento, ya Jesucristo fue a la cruz y Él perdonó todos nuestros pecados. Pero también en el verso 12 dice: y Él es poderoso para guardar la verdad que te ha dado. Fíjate ahí en esa declaración que dice: porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo lo que está haciendo aquí es utilizar un término de banco con esa palabra que quiere decir, en griego es la palabra parateke, que quiere decir confiar algo valioso a quien lo puede guardar. Y en este caso, Pablo lo que está haciendo, le ha confiado. ¿Qué le ha confiado Pablo al Señor Jesucristo? Le ha confiado su vida, le ha confiado su trabajo, le ha confiado su creencia, es decir, le ha confiado la sana doctrina
Y en medio de toda esta persecución, en medio de todo el sufrimiento que Pablo ha experimentado, en medio de la certeza de que él se iba a morir, porque le escribe y le dice a Timoteo, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. En el capítulo 4 le dice, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y él dice que Jesucristo es poderoso para guardar lo que le he confiado. Timoteo, Jesucristo es poderoso para guardar lo que le he confiado. Por lo tanto, no me avergüenzo. ¿Quién tiene tu vida en este día? ¿Quién tiene lo más valioso que tienes en este día? A ver, piensa un poco. ¿A quién le has entregado lo más valioso que tienes en este día para guardarlo? La pregunta es, ¿has depositado tu vida en Jesucristo? ¿Has depositado tu trabajo en Jesucristo? ¿Has depositado tu creencia en Jesucristo? Pablo le dice a Timoteo, Él es poderoso para guardar tu depósito. Puedes enfrentar el futuro con seguridad. Déjame decirte, si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, o si no estás seguro, el día de hoy tú puedes salir de aquí completamente diferente como entraste, confiando en Jesucristo, sabiendo que Él tiene tu vida en sus manos y que en Él estás seguro, no importa lo que pase entre Ucrania y Rusia, y no importa si a Rusia se le ocurre detonar sus armas nucleares, tu vida está segura. Entonces ya vimos dos cosas por las cuales podemos vivir sin vergüenza. Uno, porque tenemos el poder que viene de Dios. Y esto está fácil, ¿verdad? Porque viene el poder que viene de Dios. Y en segundo lugar, porque sabes que has creído ¿en quién? En Jesucristo. ¿Verdad? Qué curioso. El poder que viene de Dios y he creído en Jesucristo. ¿Quién nos falta? ¿Padre? ¿Hijo? ¿Quién nos falta? El Espíritu Santo. Y qué curioso que en el verso 14 al 18... En el verso 14, mire lo que dice el apóstol. Guarda el buen depósito, ¿qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, en tercer lugar, tú puedes vivir sin vergüenza porque el Espíritu Santo, ¿sabes dónde vive? ¿Ya viste dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde? Vive en mí. Exacto. Ahora ya sabes dónde vive. ¿Tú sabes dónde vive el Espíritu Santo? En mí. La palabra de Dios es bien clara y dice que el Espíritu Santo te puede guardar. Entonces, por el Espíritu Santo que vive en ti. Entonces, puedes vivir una vida sin vergüenza porque tienes el poder que viene de Dios, porque sabes en quién has creído, que es Jesucristo, y además porque el Espíritu Santo vive en ti. Ahora, una vez más, aquí en el verso 13, fíjate lo que dice. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste. Y luego le dice, o como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. ¿Por qué? Porque al apóstol le interesa que nosotros podamos guardar la sana doctrina. Escuche, yo tendré muchos defectos, yo lo sé. Pero cuando quiero enseñar la palabra de Dios, lo quiero hacer de la mejor manera que yo pueda. Porque yo tengo temor de Dios de que vaya a enseñar algo que la Biblia no dice. A mí me interesa que la sana doctrina sea predicada y enseñada en esta iglesia. Y déjeme decirle una cosa. Usted tiene la palabra de Dios, puede chequear lo que yo digo con lo que dice la palabra de Dios, porque a Dios le interesa que nosotros tengamos la doctrina correcta. Porque en el capítulo 4 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque vienen los tiempos en que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que se van a amontonar para ellos maestros de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Entonces, si tú quieres oír de riqueza y de prosperidad, porque eso suena bonito. ¿Quién no quiere ser rico y próspero, verdad? Y sano y no tener ningún problema en la vida. Entonces la gente va a buscar esos maestros que le enseñen eso, pero no es la sana doctrina. Entonces lo que nos está animando es que nosotros vivamos con la sana doctrina. Y él te dice, te da poder para guardar la verdad. Le dice en el verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y aquí, como les dije hace un momento, vemos al
Padre que nos da poder, creemos en el Hijo Jesucristo y creemos en Dios, el Espíritu Santo es el que nos guarda. Así es que hoy Dios te anima y te exhorta para que te comprometas por el poder del Espíritu Santo que vive en ti a aprender la sana doctrina, a guardar la sana doctrina. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto? Y termina el apóstol Pablo hablando de 2 ejemplos. Ya se puso el de ejemplo, ¿se acuerda? Le dijo, no te avergüences, y luego le dice, porque yo mismo estoy padeciendo, pero no me avergüenzo porque yo sé de quién he creído. Entonces Pablo se pone como ejemplo de no avergonzarse. Pero después da un ejemplo de algunos que sí se avergonzaron, y en el verso 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahora, cuando alguien te abandona, generalmente tú dices, todos me abandonaron, ¿verdad? Pero nada más menciona ¿cómo se llama? A Figelo y Hermógenes. Ahora es interesante. Siempre que me encuentro nombres, voy al significado de esos nombres. Le voy a decir qué quiere decir Figelo. Quiere decir pequeño fugitivo. Pues con razón lo abandonó, ¿verdad? Y Hermógenes, ¿sabe qué quiere decir? Nacido de Mercurio, o sea, que era un idólatra. Con razón lo abandonó. Entonces, fíjese, hay gente que abandona la fe. Hay gente que abandona el ministerio. Hay gente que abandona la comunión de los hermanos. Hay gente que lo abandona. ¿Por qué? Bueno, se lo tendremos que preguntar al Señor cuando lleguemos allá. Pero aquí da el ejemplo de estos 2. Y luego dice, pero tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Escuche, porque muchas veces me confortó y ¿qué? No se avergonzó. Así como estos 2 se avergonzaron y todos los que son de Asia se avergonzaron, Onesíforo no se avergonzó. Ahora, ¿sabe qué quiere decir Onesíforo? Traer utilidad. Es un hombre que traía utilidad. Entonces, qué maravilloso es que el apóstol Pablo nos dice, Timoteo, no te avergüences. Porque Dios te ha dado el poder, porque tú sabes en quién has creído y porque tienes el Espíritu Santo que te guarda, que vive en ti. Y le dice, porque mira, ahí está Filógeno y Hermógenes. Ahí están. Pero mira, aquí está Onesíforo. ¿Tú quién quieres ser? Como Filógeno y Hermógenes, con el puro nombre, no quieres ser como ellos. Pero sí quieres ser como Onesíforo. Apréndete ese nombre. Onesiphorus, no sé cómo se diga en inglés. Pero qué maravilloso es que tenemos de Dios el poder, del Hijo la fe y el Espíritu Santo en nosotros para no avergonzarnos de Jesucristo.